¿Recuerdan lo que significa la palabra parábola? ¿Recuerdan específicamente? A ver, una empanada para el que me diga. Para ayudar a venderlas. Quedaban como dos. Parábola significa colocar al lado de. Hermanas, me regalan, por favor. Colocar al lado de, colocar una cosa al lado de otra, con el fin de compararlas. Ese era el significado básico de la palabra. Y eso nos ayuda a entender cuál era el propósito de Jesús a la hora de hablar por medio de parábolas. El Señor quería ilustrar, graficar, comparar unas verdades espirituales por medio de cosas de la vida cotidiana de las personas. Y eso facilitaba muchísimo que lo entendieran, aunque algunos no lo entendían porque venían con orgullo delante de Jesús. Hoy vamos a estudiar la parábola de el rico y Lázaro. Solamente está en el Evangelio de Lucas, así que ya la vamos a buscar. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo si esto es una parábola o una historia real. Algunos piensan que Jesús estaba citando hechos no reales, sino como imaginarios o ilustrando algo. Otros dicen, no, realmente está citando una historia. Y dicen que, bueno, más adelantico miramos esa parte. Vamos a leerla. Lo primero que haremos es leer la parábola. Luego vamos a mirar con detalle para tratar de entender cuál era el propósito o qué era lo que Jesús inicialmente quería enseñar allí. Y luego al final vamos a profundizar en 4 verdades que yo quise subrayar de esa parábola. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 16. 16-19. Evangelio de Lucas 16-19 va hasta el 31, hasta el final del capítulo. ¿Estamos todos ahí? Yo utilizo Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una traducción diferente, si quiere solamente escucharme, porque a veces como que uno se pierde en qué versículo va, bueno, o como quiera, o si quiere seguirlo para mirar qué dice la versión que usted tiene, está muy bien. Vamos a leerlo entonces. Lucas 16-19 dice: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre, llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Versículo 24. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Versículo 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. 29. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. 31. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Dios Padre poderoso, queremos entregar en este momento el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra tal como fue escrita, Señor, con el propósito que tú querías al enseñar estas verdades, Señor. Ayúdanos a reconocer que debemos venir hambrientos delante de ti para alimentarnos de tu palabra. La necesitamos, Señor. Así como anhelamos comer el alimento físico, debemos anhelar alimentarnos de tu palabra, Señor. Si no nos alimentamos de ella, entonces terminaremos enfermos o muertos. Pero gracias por tu palabra, Señor.
está escrita con el propósito de darnos vida, Señor. Oro por la situación de cada uno, Señor. Algunos no te conocen, algunos están desanimados, algunos están tristes, algunos están despreocupados, Señor. Algunos están acongojados, pero tu palabra es útil para todos, Señor. Te pido que hables claramente a todos y cada uno de nosotros, Señor, y que tu mensaje no se quede en estas cuatro paredes, sino que lo compartamos con otros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Desde mi parecer, y como les digo, algunos comentaristas lo ven así, parece ser una historia real. Jesús está citando una historia que sucedió. Y uno de los argumentos que apoya esto es que da el nombre propio de una persona, nombra a Lázaro. En las otras parábolas usted no ve que nombra a nadie, sino habla de personas sin ningún nombre específico, pero aquí nombra a una persona. El pobre de la historia se llama Lázaro, ¿verdad? Y vemos en esta parábola dos vidas altamente contrastantes, o sea, como muy opuestas entre sí. Por un lado está el hombre rico, dice que vestía con púrpura. Púrpura era la tela más fina en ese tiempo. Según lo que he leído, creo que utilizaban como unos animales del mal para sacar la tinta, para teñir de púrpura eso. Era una tela muy costosa. Solamente la gente de mucho dinero podía vestirse de esa manera. Y dice, en Reina Valera es más claro en decir que tenía todos los días banquete. Algo así como lo que uno hace una fiesta especial y que hace una reunión especial y prepara una comida especial. Para él era algo de todos los días tenía fiesta y banquete en su casa. Eso nos habla que tenía bastante dinero. Pero a solo metros de distancia, en la puerta de su casa, ahí estaba Lázaro. Lázaro era un hombre muy pobre en comparación con el hombre rico. Dice que anhelaba comer las migajas, o sea, las sobras de la mesa. No sé, usted ha tenido tanta hambre que un día anhela comerse a alguien que algo dejó ahí. No sé si habrá pasado esa circunstancia, pero eso nos dice que este hombre era realmente muy pobre, no tenía con qué comprar sus recursos y anhelaba poder comerse las migajas, las sobras. El rico estaba completamente sano, porque si podía comer y tener fiesta todos los días era porque estaba sano, ¿cierto? En cambio, Lázaro tenía llagas, posiblemente era lepra la enfermedad que padecía este hombre. Y su miseria se grafica al decir que aún los perros venían y le lamían las llagas, o sea, es como un detalle nauseabundo, pero nos quiere mostrar la miseria. Tal vez no tenía ni la capacidad de poder espantar esos perros que se acercaban allí, ¿cierto? Era muy triste la situación de este hombre en comparación con la del hombre rico. Pero a pesar de que sus vidas vivían tan cerca, pero eran tan distantes, llegó un suceso común a la vida de los dos. ¿Cuál fue ese suceso? La muerte llamó a la puerta del pobre y llamó a la puerta del rico. Llegó el momento de morir. Y nos dice la parábola que al morir, cada uno fue a un lugar diferente. Lázaro al seno de Abraham, que era una forma alegórica para referirse al cielo, una forma poética para referirse al cielo. El rico dice que fue al Hades, o sea, al lugar de los muertos. Pero aquí alude posiblemente al infierno. Algunos estudiosos o teólogos entienden que antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, el Hades era el lugar donde iban todos los muertos y que el Hades posiblemente estaba dividido como entre una parte para los buenos y una parte para los malos. Algunos entienden así esto. Al morir Jesús y ir al cielo, entonces ahora sí, los que habían muerto creyendo en él fueron al cielo y los demás fueron al infierno, ¿sí? Algunos lo ven así. Independiente, sin importar cómo lo podamos entender, el caso es que luego de morir el contraste de sus vidas continúa. Ahora, el rico pasa a ser el pobre de la historia, ¿verdad? Ahora está en la miseria. Y el pobre vivía en la verdadera opulencia, en un lugar perfecto pasó a vivir ahora este hombre. Ahora, cabe mencionar que la causa de sus destinos eternos, de que terminara uno en el cielo y el otro en el infierno, no fue su situación económica, no confundamos ese punto de vista. No fue por sus riquezas materiales o su pobreza material. El pobre no fue al cielo porque era pobre o por sufrir esa enfermedad. No fue que por medio de esa enfermedad, ¿cómo se llamaría? Pagó por sus pecados, como algunas personas dicen, ¿cierto? Como dicen, no, es que sufrió tanto que tiene que ir al cielo, ¿cierto? No fue esa la razón.
Pensar que su nombre era Lázaro, el nombre Lázaro significa Dios ha ayudado. Eso nos puede dar una pista de que era un hombre temeroso de Dios, ¿cierto? La Biblia no nos dice muchos detalles de su vida, pero si nos dice que fue al cielo es porque confió en Dios, ¿cierto? Porque eso dice la palabra, la única forma de llegar al cielo es confiando en Jesús. Vuelvo y digo, no es por su pobreza o por su necesidad, sino porque había confiado en Jesús. La Biblia no lo dice claramente, pero sabemos por otras partes de la Biblia que era un hombre temeroso de Dios y por eso fue a la presencia de Dios. La falta de compasión, la falta de amor del rico, porque fíjense que ese rico conocía a Lázaro, no podía decir, no, es que yo entraba por la puerta de atrás y yo nunca lo vi, o yo entraba en mi Mercedes y yo nunca lo vi a la puerta de mi casa, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando le habla a Abraham le dice, envía a Lázaro, o sea, sí lo conocía, sí lo había visto y sabía que era como alguien de la plebe, porque dice, envía a ese señor a que vaya a la casa de mis familiares, ¿cierto? Entonces sí lo conocía. Esa falta de compasión, esa falta de amor, lo que hace es mostrar la incredulidad que había en este hombre rico, ¿cierto? Un rico temeroso de Dios hubiera sido compasivo con él. Así que la condenación de este hombre rico no fue por sus riquezas, sino fue porque no había confiado en el Dios verdadero. Parece extraño un poquito los sucesos, porque dice que este hombre rico mira desde el lugar donde está y puede ver a Abraham y puede hablar con él, ¿cierto? Parece ser un evento especial, no podemos decir de aquí que es que cuando estemos en el cielo entonces vamos a poder mirar al infierno y mirar allá o viceversa, no, parece que fue un evento especial para estas circunstancias, se permitió que eso pasara, no podemos tomar una posición y decir, no, aquí podemos decir que es que entonces vamos a poder mirar, creo que no va a ser así. El rico que vivía en banquete, de fiesta en fiesta, ahora mendiga, y mendiga por una gota de agua, ¿cierto? Imagínense el dolor que estaba pasando, mendigaba agua, era fuerte lo que estaba pasando. Abraham le recuerda que vivió con mucha opulencia cuando estaba sobre la tierra, y Lázaro en cambio vivía en necesidad, pero le da una peor noticia. Dice que un gran abismo los separa. Hay un gran abismo entre ellos que los está separando, una gran cima. Es imposible pasar de un lugar a otro. No podía, no había opción. Y eso nos empieza a decir cosas, ¿no? Estaba en la condenación y parece haberse arrepentido porque ahora dice, por favor, envía a que mis hermanos conozcan de Dios, ¿cierto? Parece haberse arrepentido de haber entendido, pero el texto nos hace saber de que era tarde, que ya no había mucho por hacer, que ya no había forma de pasar de un lugar a otro. El rico que en su vida terrenal parece no mostrar compasión, ahora piensa en sus hermanos, ahora sí como que ya no piensa solamente en sí mismo, sino pensó por un momentico y pensó en sus hermanos. Y pide a Abraham que envíe a Lázaro para advertirles del peligro del tormento que les espera. Este hombre ya había salido de su egocentrismo, de su vida centrada en sí mismo. Abraham le dice que tienen a Moisés y a los profetas, refiriéndose a la Biblia, lo que sería para ellos la Biblia, más o menos el Antiguo Testamento, que era lo que ellos podrían tener, ¿cierto? Si lo ubicamos en esa época histórica. Él le dice que con eso tienen, que con eso es suficiente. El rico responde que si alguien ya ha muerto, si alguien que ya está muerto va donde su familia, entonces ellos creerán. Pero Abraham le dice que si no creen en la misma palabra de Dios, en Moisés y los profetas, no creerán aunque un muerto resucite. Eso le dice Abraham a este hombre. Es una historia para mi gusto, y no sé cómo la ven ustedes, pero muy impactante acerca de lo que pasa al morir. Nos abre un poquito la cortina, nos permite mirar qué pasa después de la muerte. El Señor Jesús también parece conectar esta historia con la parábola anterior en Lucas, la parábola del mayordomo infiel, en la cual la enseñanza era el usar las riquezas en pro de la vida eterna. O sea, eso enseñaba más o menos la parábola anterior, utilizar las riquezas para procurarse la vida eterna. Y este hombre rico era la antítesis de eso. Él utilizó las riquezas, más bien fueron su estorbo para la vida eterna. Fueron su corazón endurecido, pero sus riquezas ayudaron a endurecer su corazón, perdón. Quiero ahora resaltar 4 verdades que encontré que me parecen muy claras en este pasaje. La primera de ellas es lo efímero y lo engañoso de las riquezas. La primera.
efímero y engañoso de las riquezas. La Biblia en ninguna parte dice que las riquezas sean malas o que sea pecado necesariamente ser rico. Dice que es malo el amor al dinero. Y en muchos otros pasajes se advierte acerca de no confiar en las cosas materiales. Las comodidades materiales tienden a darnos una falsa seguridad, ¿cierto? Cuando uno abre la nevera o abre la alacena y ve que está llena, usted vuelve la cierra tranquilo y se va a dormir y no se preocupa mucho más, ¿cierto? Pero si usted abre la nevera y solamente hay un limón ahí en medio de la niebla, usted empieza a decir como que hay algo por hacer, ¿cierto? Como que la situación está un poco difícil, ¿cierto? Entonces, fíjese que las cosas materiales tienden a decir, pues si tengo la nevera llena, pues bueno, pues estoy tranquilo porque tengo mercado para el mes, entonces como que por este mes no necesito, no lo decimos así, pero pensamos como que no necesito orar por esto. Pero cuando la nevera está vacía, entonces como que uno dice, uy Señor, esto se está poniendo complicado, Señor, ayúdame, y nos acordamos mucho más fácil de orar al Señor. No debiera ser así, nuestra mirada no debería estar en lo material, pero aún como creyentes pasamos por eso, ¿cierto? De como que sentir esa confianza. Creer que cuando tenemos riquezas también creemos que como que contamos con el favor de Dios, ¿cierto? Como que yo estoy bien, Dios me ha bendecido, dice normalmente el rico, es que el Señor me respalda en todo lo que hago. Bueno, yo no soy quien para juzgar cada caso, pero no necesariamente el estar bien, el estar bonito y gordito, como dicen los pingüinos de Madagascar, y tener la buena platica en la billetera, indica que Dios está bendiciéndome, ¿cierto? Eso nos muestra esa parábola. El hombre era rico, vivía en banquetes, no tenía ninguna enfermedad, no le dolía una muela, pero no significaba que su vida era agradable delante de Dios. Cuando soy rico, cuando tengo dinero, tiendo a no depender de Dios, confío más en los ceros de mi cuenta, ¿cierto? Si el extracto del banco me muestra que hay unos buenos ceros ahí, como que digo, bueno, pues no importa lo que haga Petro, no importa si viene otro COVID, no importa, pues yo ahí tengo un colchoncito, ¿cierto? Tendemos a confiar más en mi dinero, en mis cosas materiales, en el buen carro que tengo, en la casa que tengo, que confiar en Dios. El rico piensa o que no necesita a Dios, o que su vida es agradable delante de Dios y Dios le está bendiciendo, por eso es rico, o ni siquiera piensa en Dios, no le preocupa, tengo todo resuelto, ¿cierto? Tengo una jubilación, mis hijos estudian en las mejores universidades, tengo 4 empresas, tengo casas, tengo la salud del médico, estoy en chequeos médicos en las mejores clínicas, entonces estoy bien. Tiende o tendemos a pensar de esa manera. Bueno, yo no tiendo a pensar así porque no tengo mucho dinero, pero... Pero piensen en algo, el dinero y la riqueza en el cielo no tienen valor. Me hace pensar en algo, recién que empezó la crisis a Venezuela, vino un muchacho y trabajaba conmigo, algunos muchachos venezolanos, y uno de ellos sacó un día un fajo de billetes así, y se lo regaló a un colombiano, le dijo, mire, todos esos billetes, y el otro le dijo, tome, dijo, no, se los regalo. Yo pensé, es que le está regalando, no, creo que era un fajo de billetes como así, pero valían algo así como 2.000 pesos colombianos. Entonces yo digo, ¿Cómo pasó de que ese dinero fuera su dinero que valía a no valer nada? No entiendo mucho de economía, pero así puede pasar. Si un día el gobierno dice, es que los billetes que ustedes tienen en sus bolsillos ya no valen 100.000 pesos, pues usted puede tener miles de billetes de esos verdecitos, pero ya no valen nada, porque el gobierno o la ley o cualquier cosa dice, ya no tiene ningún valor, ¿cierto? Entonces, fácilmente se puede pasar de la riqueza a la pobreza. En el cielo no tiene ningún valor esas riquezas materiales. Han escuchado o han visto, creo que todos hemos visto en televisión las pirámides de Egipto. Son muy bonitas, ¿no? Y cuando las muestran en recreaciones tridimensionales o con tecnología moderna, espectaculares. Pero ¿saben qué eran esas pirámides? Eran las tumbas de los faraones. Allí los enterraban y los enterraban con riquezas, comidas, servidores, los enterraban con todo. Y en la historia reciente, muchas de esas, o muchas no, todas esas pirámides fueron saqueadas. Hombres inescrupulosos empezaron a escarbar y empezaron a encontrarse todos los tesoros que estaban allí, se llevaron todo lo que estaban. Algunos han encontrado algunas tumbas después sin abrir, pero la mayoría fueron saqueadas. Todas esas riquezas, todo ese oro que les colocaron allí, porque eran los faraones, una de las potencias mundiales para su época, había mucho oro allí. Pero ¿de qué les sirvió todo ese oro que les empacaron allí? Lo pudieron, ¿cómo se llama? Volver al dinero del cielo, lo pudieron canjear en el dinero del cielo, no, se quedó allí.
Eso nos hace pensar que las riquezas materiales, por más que tengamos, no nos sirven de nada. El día que morimos, se acabó todo. Las riquezas materiales no sirven para nada. Una segunda verdad que quise resaltar es: la muerte es ineludible. Repito, la muerte es ineludible. Con el paso de los años, nuestro cuerpo empieza a hacernos saber de que nos estamos deteriorando. Parece un carro viejo, ¿no? Un día le falla la batería, el otro día el arranque, el otro día la llanta, el otro. Así empieza uno con el paso de los años. Yo no me considero viejo aún, pero ya empiezo a sentir que como que ya esto no me funciona, ya por aquí, ya toca ir al médico, ya me toca sacar citas más frecuentemente. Ya el médico le dice: recuerda que está llegando a esta edad, por favor, ya es hora de que saque la cita de tal cosa. La cita de algo así. Pero por otro lado, la ciencia nos pretende ilusionar. La fuente de la eterna juventud es un mito moderno, pero ha sido de toda la vida, ¿cierto? Desde los griegos, leí un poquitico, dice que desde los griegos se narra la historia de la tal fuente de la eterna juventud. Historiadores modernos, cuando llegaron los conquistadores a América, buscaron en América la fuente de la eterna juventud. ¿Y cuál era el propósito? No morir, ¿cierto? Era permanecer jóvenes toda la vida, el sueño de todos, ¿cierto? Permanecer jóvenes toda la vida. Hoy, la fuente de la eterna juventud parece ser la ciencia. Hoy nos promete detener el envejecimiento. Hay mucha cosa alrededor de eso. Desde la cremita de las arrugas, no tengo nada en contra de la cremita de las arrugas, hermanas, no me miren así. Oiga, por favor, no haga ventas en la iglesia, hermana, por favor. Cirugías, células madre. Ilusionan a la gente con tantas cosas ahora modernas, tratamientos, dicen que ya van a detener el envejecimiento, que nos van a prolongar la vida. Parece, a veces se ilusiona uno porque enfermedades que han sido de siglos han logrado descubrir la cura, pero aparecen nuevas enfermedades. No nos engañemos, jóvenes o viejos, la muerte va a llegar a todos, ¿cierto? Por gracia de Dios, quizás alguno llegará a los 120 años, maravilloso. Algunos quizás van a morir más jóvenes, no lo sabemos. Pero lo cierto es que todos vamos a morir. Tenemos fecha de caducidad. Cuando se tiene en la nevera, mira, esto ya está pasado. Pues nosotros tenemos una fecha de caducidad. No sé dónde la tiene cada uno, pero la tenemos guardada. Tenemos caducidad, hermanos. Pero el mundo y la cultura que nos rodea o nos ilusiona o nos hace pensar que como vamos a morir y que esto estamos es aquí de pasada, entonces debemos disfrutar al máximo, ¿cierto? Entonces los eslogans modernos son: sueña, ríe, goza, viaja, come, ama, disfruta, ¿cierto? Todas esas cosas están ahí. Pero olvidan, y creo que desconocen la primera acción, que ¿cuál sería? Cree. Cree, ¿cierto? Si crees en Jesús, el resto de cosas, después de creer en Jesús, entonces sí, sueña, come, ríe, viaja, disfruta, maravilloso. Pero si no crees, te estás engordando, es para la condenación. Estás disfrutando ahorita para la condenación. Siendo que la muerte es ineludible, no como el fin de algo, no como que se acabó todo, no es que morimos y se acabó todo, sino el paso definitivo. Es imposible no mirar o no pensar en qué pasa después de la muerte, ¿cierto? Si vamos a morir, bueno, ¿qué pasa? Si hay vida después de la muerte, entonces pensemos que la cuestión y la gravedad de la muerte es que no la puedo retroceder. Después de que una persona muere ya no puede retroceder. Y también es ahí donde se cierra la puerta de la salvación o de la condenación, ¿cierto? Mientras que usted en su lecho de muerte podría arrepentirse y recibir al Señor, pero en el mismo instante que deja de respirar, en el mismo instante que muere, hasta ahí llegó su esperanza de salvación. Ahí empieza su destino eterno. Piensen en eso, no lo estoy animando a decir, bueno, pues yo soy incrédulo, pero voy a esperar en el último minuto, me arrepiento. Quizás no va a tener la oportunidad de último minuto, hay gente que muere de repente, ¿cierto? O hay gente que es por esperar, llega el momento y al final de sus días está tan endurecida que dice: yo ya no quiero nada con Dios, ¿cierto? Entonces el día de salvación es hoy. Algunos han recibido al Señor siendo unos niños, vienen de cuna de creyentes, otros recibieron al Señor en su lecho de muerte, pero todos tenemos
que hacerlo, ¿cierto? No pienses que voy a disfrutar la vida y después recibo al Señor. No, eso no es cierto. Con Cristo es que vas a disfrutar la vida. Sin Él, no. Sin Él no es disfrutar la vida. Recuerdan lo que dice en Hebreos 9:27. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Morimos una sola vez y después de esto viene el juicio delante de Dios. Solamente tenemos una oportunidad. No podemos habilitar como en el colegio, no tenemos segundas oportunidades, sino morimos y después de esto, el juicio de Dios. Alguien una vez ilustró la vida como esto. Pensamos en la vida como que los lapsos de vida, de pronto la vida de algunos es hasta aquí, la vida de otros es un poco más larga, la vida de otros puede ser aún más larga, ¿cierto? Pero vemos la vida como esto y pensamos que todo lo que hay que hacer en esta vida es así de largo como esto. Pero piensen que no, la Biblia no habla de que la vida se acaba aquí. Aquí es la muerte, pero luego continúa la vida eterna. Si usted compara lo que es este pequeño lapso con todo lo que... Entonces, lo que nos espera es muchísimo más que lo que hemos vivido. Es eterno. Esa palabra no cabe en nuestra cabeza. Mi rollito de cuerda se queda corto así lo desenrollara todo. Porque es que es eterno, ¿cierto? No tiene fin. Como si esta cuerda continuara hasta la empresa y siguiera produciéndose, ¿cierto? Entonces pensemos en eso. Las implicaciones de la vida actual, de la vida terrena, son cortas, son pasajeras. Se acabarán. No importa si en esta vida nos tocó una buena vida, llenos de salud y comodidades materiales. Bueno, maravilloso. Si Cristo es tu Señor, maravilloso. Me alegro por ti. Y no importa si en esta vida tenemos que sufrir y pasar padecimientos como el pobre Lázaro, pero un día iremos a la presencia del Señor, ¿cierto? Vivamos con esa perspectiva. Pero si Cristo no es el Señor, no importa si aquí gozaste de todos, porque después vas a la condenación. O sufriste todo porque sufriste aquí y allá continuará tu sufrimiento. Ese es el valor de la vida eterna. Pensemos en esa palabra, subrayémosla, eterna. Es eterna. No es algo pasajero. La tercera verdad que quise resaltar, es la realidad del infierno. La parábola o la historia nos habla del cielo y del infierno, pero su enfoque principal es en la realidad del lugar de condenación. Y en alguna parte leí el comentario que decía que Jesús habló más del infierno que del cielo. No lo sé, creo que sí, lo dicen personas serias. O sea, Jesús le dio más importancia a eso por la gravedad de los asuntos, ¿cierto? Si todos vamos para un buen lugar, pues si usted va para un lugar, como cuando usted se va de viaje, si usted va a un lugar donde va a estar cómodo, usted no se preocupa por llevar tanta cosa, que es un lugar, son unos amigos, voy a pasar en un lugar chévere, usted no se preocupa por echar tanta maleta, pues usted dice, bueno, salgo y compro, o mis amigos me dan y la paso bueno. Pero si usted va a un lugar donde no conoce, un lugar incierto, un lugar feo, usted dice, yo me llevo el mosquitero, el antizancudos, las chanclas, mucho se lleva hasta la mesita de noche porque cree que van a ir. Entonces Jesús de alguna manera quiso advertir acerca de la necesidad en que al morir todo se acaba. Se acabó y como que no hay más que hacer ya. Me morí, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, sino muere y se apagó y listo. Otros consideran que la reencarnación, entonces muere y reencarnará en otro ser y como que empieza de nuevo. Pero ambas hipótesis son descartadas en este pasaje, ¿cierto? Porque se ve que era el mismo rico y el mismo Lázaro, continuando vivos y continuando siendo ellos mismos no reencarnados. Otros creen que al final Dios cambiará de parecer y entonces todos iremos al cielo. Es como que eso del infierno es para asustarnos, como cuando uno le dice a su hijo, sí, usted se porta mal, se lo va a llevar el coco. Así pensamos que el infierno es como el coco, como algo por allá que alguien se inventó. Pensamos entonces, no, el cielo sí, pero el infierno no. Fácil así, ¿cierto? Con todo el respeto para las personas católicas, pero me duele mucho cada vez que leo un cartel en la calle cuando alguien muere y ¿qué dice? Tal persona descansó en la paz del Señor. Yo les pregunto, ¿eso es verdad a la luz de la palabra de Dios? No siempre, no en la mayoría de casos. Puede que sí, ¿cierto? Pero quizás en la mayoría de casos yo pensaría que no. Dice, descansó en la paz del Señor. Si no ha recibido a Cristo, si no lo tiene, no descansó en la paz del Señor. Es doloroso que se escriba eso allí, porque se está asumiendo algo que es poco probable que sea. La parábola muestra que el infierno es un lugar real y de castigo. Y también la parábola nos muestra que no hay un purgatorio, ¿cierto? No le dijeron al hombre rico, tranquilo, pase ahí 6 meses y purgue las penas y luego tranquilo que
va a pasar por la otra puerta para acá. No, ya estaba allí, no hay purgatorio. Eso nos muestra ese pasaje también, ¿cierto? El cine, la literatura muestran normalmente el infierno como un lugar de fiesta y borrachera, ¿cierto? Hollywood muestra eso, que están allá es de parranda y con música a todo volumen y juegan al tejo y hacen mil cosas allá, ¿cierto? Yo quiero preguntarles algo, ¿quién gobierna en el infierno? ¿Dios o Satanás? Dios. Si gobernara Satanás, entonces sí, sería un lugar de fiesta y de parranda, ¿cierto? Pues sí, pasémosla bueno. Pero es que Él no gobierna allí. Él está allí y va a ser castigado allí. Es el lugar de castigo también para Él. Como en una cárcel de verdad. ¿Quién gobierna en una cárcel de verdad? El gobierno, no los presos. Bueno, en una cárcel de verdad, vuelvo y digo, porque hay muchas que son es un chiste y gobiernan son los malandros, ¿cierto? Pero en una cárcel de verdad debe gobernar el gobierno, valga la redundancia. Él es el que debe decir qué se hace y qué no se hace, qué elementos se pueden tener, a qué horas se deben levantar los presos, qué visitas pueden recibir. Así, Dios creó el infierno para condenar a Satanás y a los que se unieran a él. Y cuando rechazamos a Cristo, nos unimos a él. Entonces es un lugar de castigo y de castigo severo, no un lugar de fiesta y de parranda. Me recuerda un chiste. Dicen que Satanás estaba en el infierno y entonces preguntó qué hora es. Entonces uno de sus demonios le dijo, son las 3:15. Otro de los demonios dijo, su malvada alteza, son las 3:16. Otro dijo las 3:18, 3:22. Satanás, pero es que no hay un reloj bueno acá en el infierno. Y alguno con miedo contestó, no señor, todos los relojes buenos van para el cielo. Suena chistoso, pero en el infierno no va a haber nada bueno, ni siquiera relojes buenos. Todo allí será dolor, tristeza. Es un lugar de dolor, de condenación, un lugar no diseñado para que nosotros vayamos allá. Es para castigar a Satanás, pero vuelvo y digo, si rechazamos a Cristo es el lugar que nos queda. Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno, y si rechazamos el cielo, entonces nos queda nomás el infierno. La Biblia cuando ilustra el infierno, cuando habla del infierno, utiliza imágenes muy fuertes. Dice que el lloro, o sea, que habrá llanto. Dice que habrá tormento, crujir de dientes, lago de fuego. Son palabras muy fuertes. ¿No se ha metido usted en una piscina muy caliente que no aguanta? Pero imagínese estar en una llama, ¿se ha quemado un dedo cocinando o algo así? Eso duele, ¿cierto? Eso genera... Pues la Biblia dice que es un lago de fuego, fuego. La última parte, la cuarta parte que quise subrayar es la suficiencia de la Escritura para creer. El rico le dice a Abraham que por qué no envía a Lázaro para que vaya y le predique a sus hermanos, que vaya Lázaro resucitado. Los hermanos también conocían a Lázaro, sabían que era el vecino de ahí que andaba tirado a la puerta pidiendo, ¿cierto? El rico piensa que si estos hermanos de él ven a ese pobre que murió y ahora lo ven resucitado y bien, pues como que eso va a ser impactante para ellos. Parece razonable que eso podría pasar y hasta nosotros podríamos pensar así, ¿cierto? Si alguien que usted conoció se levantara a los muertos y le predicara, pues eso sería impactante, no murió. Pero conociendo cómo nos autoengañamos o cómo las cosas alrededor nos engañan, pues no. Discovery saldría a decir, no, es que realmente no murió. ¿Cierto? Van a decir, no, es que pensaron que estaba muerto, pero no estaba muerto. No estaba de parranda. La ciencia se inventaría, y nuestra mente se inventaría mil engaños para creer que no, que realmente algo pasó ahí, pero realmente no es que exista un cielo y un infierno, sino no, eso fue... Pero ¿recuerdan el Evangelio de Juan que narra la historia de otro Lázaro? Ese Lázaro también murió y fue resucitado. ¿Y recuerdan qué pasó alrededor de él? ¿Hubo un avivamiento y todos se convirtieron alrededor y empezaron a creer en Jesús? No. Los líderes religiosos querían matar a ese Lázaro. Esa es una prueba de que, aunque se levanten de entre los muertos, no creerán. Y Jesús mismo murió, resucitó, se levantó entre los muertos. ¿Y ahí mismo todos los que estaban en Jerusalén ese día se convirtieron? No.
Uno que otro se convirtió, pero la mayoría siguieron en su incredulidad, ¿cierto? La palabra de Dios es suficiente, a través de ella Dios nos amonestó y nos dejó este libro para a través de él hablarnos y decirnos su verdad. Si no creemos en las palabras que hay en este libro, no hay nada más, no habrán pruebas suficientes, aunque se levanten de entre los muertos, aunque llueva de para arriba, aunque pase lo que pase, no creerá. Si usted que me escucha no ha creído en Cristo, no espere pruebas, no espere ver milagros, no desafíe a Dios diciéndole que haga tal cosa para que usted pueda creer. Tiene la palabra, tenemos la palabra de Dios, ella es suficiente, ella nos revela la verdad de Dios, ella nos muestra cada detalle de la vida de Dios. La Biblia ha comprobado y la ciencia y los que la desacreditan han tratado de investigar y no han podido callarla, ¿cierto? Cuando escarban la tierra buscando, lo que encuentran son, digo allá en esa parte donde se escribió la palabra de Dios, se encuentran manuscritos antiguos que muestran la verdad de la Biblia. Escarban y encuentran ciudades y encuentran que sí existieron esas ciudades, que sí existieron los hombres que la Biblia dice. Ella muestra ser la verdad, lo ha mostrado desde que fue escrita. Si no creemos en esa prueba perenne de toda la vida, si no creemos en ella al mostrar la sabiduría de Dios, pase el milagro que pase, no vamos a poder confiar en él. Así que yo le animo a que a través de su palabra crea en él y a través de su palabra fortalezcamos nuestra fe en él. Ese es el alimento que tenemos y es todo lo que necesitamos, es suficiente, no necesitamos más. No vivamos esperando señales del cielo. Si Dios quiere hacer milagros, no estoy diciendo que es que Dios no va a hacer milagros, Dios puede hacer milagros y lo sigue haciendo, ¿cierto? Si Él lo considera así necesario, hará ese milagro en la vida que usted quiere, que usted anhela. Pero no sea esa una condición para volvernos a Él. Les invito a orar, por favor. Señor, gracias porque tu palabra nos advierte acerca de la realidad de la vida después de la muerte, Señor. Entregaste a Jesús para que tuviéramos vida eterna, Señor, pero también habrá condenación para el que le rechaza, Señor. Oro por todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a mirar nuestro corazón con honestidad, no confiando en nuestros bienes materiales, no confiando en nuestra salud, no confiando en nuestra juventud, sino confiando en tu palabra, Señor. Si realmente hemos creído, entonces somos bienaventurados sin importar lo que tengamos que sufrir y pasar, Señor. Pero si no hemos creído, sin importar las comodidades y la buena vida que llevemos, simplemente estamos condenados y vamos directamente al infierno, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos recuerda que eres un Dios verdadero, Señor, que existes. Gracias porque nos recuerdas que las riquezas y las cosas materiales son pasajeras, Señor, que podemos disfrutar de ellas aquí, usarlas para tu gloria, pero que en el cielo no servirán de nada, Señor. Te pido que me ayudes o que nos ayudes a entender la realidad de la muerte. Un día todos vamos a morir, Señor. Tarde que temprano, unos más jóvenes, otros más viejos, pero todos vamos a morir, Señor. Y daremos cuentas delante de ti de cómo vivimos. La muerte es el momento decisivo en el cual o vamos a la presencia tuya o vamos a la condenación, Señor. Te pido por todos aquí. Oro también porque nos ayudes a entender la realidad del infierno, Señor. Es un lugar de condenación, un lugar de castigo, un lugar de dolor, un lugar al que nadie debiera ir, Señor. Pero es un lugar real y lo has creado para castigar a aquellos que te han rechazado, Señor. Te pido que nos ayudes a llevar este mensaje a otros, Señor, de la realidad de la condenación eterna. Y te pido que nos ayudes a pensar en la suficiencia de tu palabra, Señor. Es todo lo que necesitamos para creer, es todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Gracias por ella, perdónanos y perdóname porque muchas veces la menosprecio y no creo en ella, no la leo, no confío en tu palabra, Señor. Pero gracias por tu amor y tu compasión. En el nombre de Jesús, amén.